Muy buenas tardes. Estamos en el estudio de varones y te invitamos pues que pongas tu Biblia, que pongas tu celular en modo de silencio, para que no te entren los datos y siéntate ahí, ¿verdad? Busca una mesa, busca un escritorio y estamos transmitiendo el estudio de varones y hoy con el título de cómo ministrarnos el perdón, cómo autoministrarnos el perdón. Y estamos en Hechos 9, mientras abres tu Biblia en Hechos 9, versículo 1, lo primero que debemos de identificar son los síntomas. Lo primero que debemos identificar es que ¿verdad? Que tenemos pecado sin confesar, ¿verdad? ¿Cómo? Es por medio de la predicación de la palabra, que nosotros somos enseñados, ¿verdad? Somos, es como unos lentes, y cuando nos ponemos los lentes, nos vemos las manos sucias, discernimos el corazón y las intenciones del pensamiento. Entonces, si tú estás sintiendo en este momento, angustia, ¿verdad? Que la angustia en un momento en un tiempo es comprensible, hasta máximo un día, irritable, estás deprimido, tienes tristeza, o tienes cambio de personalidad, o tienes sentimientos antisociales, que no quieres estar con ninguna persona y más que escondidos en tu recámara. Y eso tiene un efecto negativo si es más de un día. Si tienes, y ahí es cuando nosotros descubrimos que tenemos un pecado sin confesar. Te invito a que hagas preguntas en la red, para que nosotros aquí podamos contestarla. Y bueno, vamos a dar lectura. Aquí en Hechos 9, está hablando de un hombre rico que tenía influencias judías, sumamente influencias de poder, judías, tanto también romanas, sin aparentemente ningún problema, y como no era borracho, no era parrandero, ni mujeriego, él creía que agradaba a Dios, estar en contra de un grupo de personas que se llamaban los cristianos. Y entonces aquí está todo este contexto, y él se dedicaba según su religión a perseguir a hermanos cristianos. Él era un hombre auténticamente bueno. No había, ¿verdad?, pecado en él, según él. Según él no tenía un pecado aparente, y más que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, se le apareció, y todo lo contrario. Y aquí vemos pues a esta persona. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Siguiente. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Ok, estaba consiguiendo cartas para que le dieran permiso, eran permisos para atrapar a todos los que profesaban ser en contra de los judíos, y estaban, ¿verdad?, para que llevaran presos a él, a Jerusalén. Y versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ok, y dice el versículo 4, ¿tú también? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ok, esa luz es símbolo de la palabra de Dios. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento es como un espejo, ¿verdad? La palabra de Dios tiene diferentes
¿verdad? Aplicaciones como las parábolas, ¿verdad? Que aquí usó una luz y usó las parábolas cuando Jesús predicó, o usa también los problemas para llamar la atención a nosotros, o nuestros mismos corazones están afligidos y están insaciables, ¿verdad? No descansamos, no dormimos, y entonces tenemos una aflicción, y tal es el cual al respecto, aquí en el texto dice que una luz descendió del cielo y él cayó. O sea, cayó, ¿verdad?, por la luz admirable que debió haber sido esta luz. Era textual esta luz y bueno, aquí dice el versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahí, versículo 6 también. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ok, entonces él estaba ahí mirando y verdad dice que luz, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me pasa? Y Jesús inmediatamente, levántate y ve a la ciudad para que se te dé nuevas instrucciones. Pero ahí, él no se había arrepentido. Ahí no tenía arrepentimiento. O sea, tenía revelación. Tenía, caray, ¿sí estoy mal? No, esto sí estoy haciendo mal, ¿verdad? Eres tú, a quien tú dice, eres tú, a quién persigues, dice a estos incrédulos, y entonces le dice él, a mí eres el que me persigues, y dice el versículo 7, hasta aquí Saulo no tenía, ¿verdad? Se había arrepentido. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ok, ellos oyeron, sí, ellos oyeron, pero no era para ellos. Entonces, versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Ok, versículo 9. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahí estaba redarguyendo el pecado, ¿verdad? El Espíritu Santo de pecado. El Espíritu Santo 3 días y 3 noches no durmió, no bebió agua, y ahí estaba, ¿verdad? Arrepintiéndose de su pasado y qué había hecho y qué había, ¿verdad? Y aquí cuántos había matado, y todo esto era lo que él le estaba pasando en este momento. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Ajá. Siguiente, por favor. Ahí Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ok, ¿verdad? Dice el Señor le dice a Ananías, y se lo dijo también, le hace la confirmación a Saulo. Entonces que dice Saulo, a Pablo le dijo que iba a venir a Ananías, y entonces ahí a Ananías también le dijo, esto es una confirmación, y dice el versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Siguiente. Y he aquí, tiene una autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Siguiente. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ok, aquí el Señor le dice,
porque instrumento me es escogido. Ananías se oponía, ¿verdad? Saulo se había ganado una fama de asesino, borracho, parrandero y jugador. Entonces Saulo, el Señor le ordena a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, ¿verdad? Porque de verdad él iba a orar, él iba a predicar, porque el misterio, Pablo no se convirtió cuando la luz cayó. Si la luz cayera, entonces Jesucristo no nos informó bien, porque a nosotros nos fue delegada la palabra del arrepentimiento. Dios le dio la palabra de arrepentimiento a la iglesia y no fue a través de la luz, aunque sí fue Jesús el que tiró del caballo o del burro o simplemente andando, porque no dice de qué le tiró. Y entonces aquí no se había convertido hasta que la presencia de Ananías iba a darle arrepentimiento a Saulo. Entonces no se había arrepentido, y cuando llega aquí versículos, ¿cuál? 16. Ajá. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Siguiente. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ok, nadie es lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Nos arrepentimos, inmediatamente somos llenos del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo, tú no puedes tener convicción de pecado. También cuando nosotros nos arrepentimos, cuando empezamos nuestra vida en Cristo, también fuimos llenos del Espíritu Santo. Y nosotros en este momento, cuando nosotros nos tenemos que arrepentir, hay una convicción que viene del Espíritu Santo, para podernos arrepentir. Él es el que da el arrepentimiento, no nosotros. No nosotros cuando queremos arrepentirnos. Él es el que da, el que pone ese momento para que nosotros podamos arrepentir. Y más vale que nosotros nos arrepintamos. Más vale, ¿verdad? Cuando Él abrió el panorama de su vida de Pablo, dice: no, hombre, era asesino, era, ¿verdad?, perseguidor de la iglesia, injuriador, ¿verdad? Y él reconoció más adelante que había perseguido a la iglesia y que tal el llamado que no se merecía. Y así también yo pienso, y también nosotros los cristianos que debemos de pensar, que tenga la posición correcta de un cristiano es que la gracia es inmerecida. Si algún cristiano recibe la gracia y dice: bueno, Señor, yo porque me convertí, porque me necesitabas. Señor, yo me llamaste porque tengo ofrendo, y no porque yo llamaste porque no era tan malo. Y esas personas que piensen así, de esta manera, yo dudo que son cristianos, sino que se tengan una convicción de que no han sido nada, de que no, ¿verdad? Su pecado Dios no vino a llamar sanos, sino enfermos. Y este es el pasaje que vamos a ver aquí adelantito. Lucas 5. Aquí Lucas tenemos en el versículo 27, aquí tenemos a un hombre llamado Leví, que era Leví. Y también el otro caso de que le cambia el nombre y le pone Mateo, ¿verdad? Y también tenía un pasado negro. Era cobrador de impuestos, y en Israel el cobrador de impuestos era sumamente despreciable. ¿Se acuerdan de Zaqueo?
Saqueo era sumamente despreciable, el chaparrito aquel, porque ellos cobraban al impuesto y el 50% le quedaba para él y el otro 50% lo entregaban a Roma. Entonces los compatriotas no podían procesar esa información de por qué les robaban el cobro de impuestos y los entregaban a otro que no era judío y no lo invertían en el pueblo judío. Entonces, este efecto era el que estaba ocasionando Leví. Y dice aquí el versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Ok, dice, sígueme, igual que Pablo, igual que mi vida, igual que la vida de cualquiera de las personas que me están oyendo y que son cristianos. O sea, el llamado es irrevocable. Es irrevocable, ¿verdad? Tú sientes el llamado y entonces tú has sido llamado porque eres irrevocable. O sea, hay algo en nosotros que, ¿verdad? Que somos predestinados, escogidos, y cuando viene ese llamado, nosotros tenemos un llamado irrevocable. No que a las otras personas no les llame, sino que también les llama, pero desprecian. Y entonces a nosotros, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. A todo el mundo, no a algunos, a todo el mundo le dio este llamado. Y dice el versículo 28. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Ok, le siguió. Y dice el versículo 29. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Ok, en la casa de Leví le hizo gran banquete, ya no era ¿verdad? El seguidor aquel, pero le dice, sígueme, y le siguió, y le dijo el 30, sí. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? O sea, ¿quién era Leví? Un cobrador de impuestos, sumamente despreciable, y los sacerdotes, los fariseos y los sacerdotes murmuraban por qué se sentaba él a la mesa de los pecadores. Y aquí hay dos respuestas. Jesús se sentó en la mesa, pero no participó de sus pecados. Jesús se levantó a la mesa, se sentó a la mesa para predicarles, sin duda, en ningún ejemplo en la Biblia, no se sentó y participó de sus perversidades, sino se sentó y las predicaciones en todos los pasajes de los evangelios, vemos que Jesús en su predicación incomodaba a la gente. Incomodaba, y a veces lo corrían y a veces permanecía, pero siempre incomodando a la gente para que, porque así es la palabra, incomoda, es dolorosa. Y cuando nosotros tenemos un pecado y nosotros tenemos que arrepentirnos, ¿no le sucede a ustedes que le causa dolor? O sea, es más doloroso arrepentirnos que pecar. Sí lo ven, porque pecar le duele, le satisface, el pecado satisface a la carne, ¿sí o no? Entonces, el pedir perdón duele a la carne, ¿verdad? Y entonces cuando pues, nuestra carne está de por medio, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero cuando nosotros tenemos más crecido el espíritu en nosotros, entonces debilitamos la carne. Y cuando nuestra carne está sensible, o sea, más grande y gobierna más que el espíritu, cuando nosotros estamos así, entonces el pecado lo toleramos
¿verdad? Y empezamos a comportarnos de otra manera y de otra manera y aceptamos y jaja, y los chistes de Pepito y vienen todo eso. Y entonces cuando Dios nos habla y nos corrige, hijo, deja ese pecado, entonces en nuestra mente, porque Él nos llama y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y entonces en ese momento nos duele. Nos duele. ¿Se han fijado? ¿Se han fijado? No, pues, al ratito que vea la película. Y yo creo que mañana. O sea, eso es algo de la carne. Y le dice aquí el versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Sí, dice, los que están sanos no tienen necesidad. O sea, ¿quién está enfermo? Pues los necesitados, no los sanos. O sea, nosotros, y que tú tienes un problema de inestabilidad, que tú tienes un problema de angustia, estás irritable, que estás, ¿verdad?, ansioso, irritable o deprimido, llevas 2-3 días en la cama, o llevas 30 días o 40 días y que ni te bañas y que no tienes ni un cambio de ropa y estás en depresión auténtica, depresión. O sea, sumamente deprimido y sumamente angustiado y sumamente temeroso de que no te contamines por el coronavirus. O sea, eso es algo que acarrea angustia a nuestras almas y tu cambio de personalidad y viejo, vente a comer y tú te irritas, ¿verdad? Y vienes tú, hablas, no quieres hablar con amistades, ¿verdad? Y estás metido en las noticias, metido, absorbes todo lo que es el coronavirus y ya tienes los síntomas mentales del coronavirus. Es impresionante cómo esta pandemia es más enfermiza a los que no están enfermos que a los que están enfermos. Es algo, ¿verdad? Que los doctores me platican que, oye, Gustavo, ¿cuántos enfermos psicológicos he tratado? ¿Cuántos enfermos psicológicos he tratado? Y pocos enfermos, a comparación de pocos enfermos reales del coronavirus, ¿verdad? Y entonces, dice aquí, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, alguien que reconozca que es justo, pues no se necesita pecado, no se necesita arrepentimiento, no se necesita lavarse. No se necesita, pues si tú no eres pecador, pues no necesitas. Pero nosotros que somos pecadores, sí necesitamos. Y tú que estás oyendo esta plática y esta conversación, tú necesitas ese lavado de tus pecados. Necesitas ese lavado de tus pecados. ¿Y cómo? Con la confesión. Vamos a Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. 28:13. Él es el que concede el arrepentimiento. Él es el tiempo de Dios. Es en su tiempo, no en nuestro tiempo. Es en su tiempo, no en nuestro tiempo. Cuando oigas la voz de Dios, no endurezcas nuestro corazón. Versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Wow, aquí, fíjense, esto es sumamente profundo. El versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. O sea, el que no quiere confesarlos. El que no quiere. El que diga, no, pues yo, viejo, me faltaba el respeto tú. No, me hablaste fuerte y tu esposa te está diciendo, y tú le dices, no, ¿verdad? Y entonces no prosperará y de alguna área en nuestra vida, en el mundo espiritual, no tiene cierta prosperidad.
Es impresionante. Es impresionante en lo económico, en la salud, en la familia, en el carro te salen malas cosas. No sé en dónde estés mal, porque Dios no ataca por todas las áreas, sino esta palabra prosperar es empujar, prosperar es empujar hacia adelante, tener éxito y prosperar. O sea, alguien que está, que deja de prosperar, que no deja de ser empujado por Dios, ¿verdad? Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, bendita misericordia. Bendita misericordia, que por su misericordia hemos sido lavados y no hemos sido desechados. Y cuando Dios desaparezca las misericordias en nosotros, somos como alguien que no tiene vista y que no tiene ojos, y andaremos a tientas en el mundo espiritual buscando un consuelo y no lo hallaremos, porque nunca decayeron sus misericordias. Cuando tú eres pronto para arrepentirte, Dios manda un poder para que nosotros podamos arrepentirnos. Pero si Dios dice arrepiéntete y no te arrepientes, y arrepiéntete, hijo, y no te arrepientes, y arrepiéntete y no te arrepientes, entonces Dios no gasta sus misericordias. No, es impresionante, es impresionante. Es impresionante que yo he tenido que orar por las personas y, pastor, estoy en pecado. Oye, pues sí, hermano, pues ¿en qué pecado estás? Pues estoy en adulterio. Ah, muy bien. ¿Y sientes de arrepentirte? Dice, no. Es impresionante. Y le digo, ¿y tú quieres arrepentirte? No, pues no. No, pues no. No siento de arrepentirme este día. ¿Cómo es eso que llegó a ese caso, esa persona? No le puedo decir hermano, esa persona, no lo sé. Sin duda, en días pasados y en meses pasados se endureció al Espíritu Santo. Hijo, arrepiéntete. Hijo, arrepiéntete. Y no me arrepiento, y no me arrepiento, y no me arrepiento, y no me arrepiento. Y este es el rasgo de esas personas que llegan a esa posición. Versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Dichoso el hombre que teme a Dios. Yo reflexionaba ayer en la palabra de temor a Dios. Y yo llegué Dios me mostró que el temor a Dios es algo que no nos deja pecar. El temor a Dios. Cuando nosotros vemos el Proverbios, el principio del temor, el principio del temor es, al principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando nosotros vemos ese temor, y nosotros tenemos temor cuando tenemos conciencia. O sea, tenemos conciencia del pecado que le ofende a Dios, pero si nuestro pecado, ¿verdad? Dejamos de sentir ese temor a Dios, entonces están abiertas las puertas para ir a pecar. Están abiertas las puertas, el zaguán de tu casa está para ir a pecar. ¿Por qué? Porque no tienes el temor de Dios. O sea, dicho de otra manera, no tienes la conciencia de las cosas que van a suceder. No se tiene esa conciencia. Por ejemplo, ¿verdad? ¿A cuántos delincuentes, asesinos en la cárcel, ¿verdad? Y llega el juez y le dice, ¿por qué lo hiciste? Dice, no sé por qué lo hice. ¿Y por qué le quitaste la vida? No sé por qué le quité la vida. ¿Y ahora entiendes por qué le quitaste la vida? Sí, ahora entiendo la repercusión que tuvo que yo haya hecho que estar aquí en la cárcel, y de no haber tenido ese impulso, no lo hubiera hecho. Dice, caray, entonces, esa persona, ¿cómo es que llegó a ese lugar para tener ese impulso para cometer esos delitos? Entonces, ¿sabes qué? Bajó su moral, sus
¿verdad? Sus versículos, su comunión con el Señor y todo eso llevó a una cascada sin fondo, ¿verdad? Y para cometer esos hechos repugnantes. Y así nosotros los cristianos. Y así nosotros los cristianos. Nadie dice, ay, voy a caer en pornografía a las 6 de la tarde. Nadie dice eso. O sea, desde un día antes empezamos a bajar la guardia, y entonces caes en pornografía a las 6 de la tarde. Pero antes bajaste la guardia. No tenías que haber hecho eso. Y no tenías que haber visto ese programa, no tenías que haberle visto las piernas a la secretaria, no tenías que haber pensado en tu ex aventura, no tenías que haber pensado en esas cosas y nosotros nos debilitamos. Se vale preguntas, hermanos, y entonces caemos en esta depresión y entonces la consecuencia es, dice aquí el hombre, Proverbios 28:14, bienaventurado el que siempre teme a Dios, bienaventurado es dichoso y feliz. 29:25. 29:25. Ajá. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Oye, amén. Fíjate que muy adecuado a la época. El temor del hombre pondrá lazo. O sea, ¿qué es el temor a arrepentirnos? O sea, este tiene muchas vertientes. El temor del hombre pondrá lazo, el temor a arrepentirnos. O sea, ese lazo, ¿quién lo pone? ¿Quién lo pone? Satanás. Ya me pertenece. ¿Verdad? Y de alguna razón, o sea, es como un perro que lo amarras y lo llevas a donde tú quieras. Es como un animal que lo llevas a donde tú quieras. Eso es el término lazo. O sea, así como un hombre puede llevar a un animal a ser arrastrado, así nosotros podemos ser arrastrados por Satanás. Carlos. ¿Entra aquí el temor de la angustia? Sí. Esa es la otra vertiente. El temor al hombre pondrá lazo. O sea, el temor, el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor, dice Juan. Entonces, si Juan dice esto, entonces nosotros, ¿cómo podemos nosotros tener quitar ese temor? Bueno, conociendo el amor de Dios que está en la Biblia y que Dios no nos juzga, no nos condena y verdad que ninguna arma forjada del enemigo podrá prosperar contra nosotros. Entonces, que tú sepas que Dios está haciendo en nosotros su perfecta voluntad y porque Él está haciendo cosa buena en nosotros. Y cuando nosotros entendemos esa soberanía de Dios, entonces no tenemos temor. No tenemos temor, ¿no? O sea, ¿quién tiene temor? El que no ha sido perfeccionado. O si yo he sido perfeccionado, pero ayer caí y estuve viendo en exceso noticias. Sí, y yo digo todas las veces que predico, y no oigas noticias, no oigas demás noticias, si tú tienes una hora de noticias, ¿y sabes de qué enseñan los noticieros? Enseñan pura cosa mala. Yo me pregunto, ¿cuándo enseñan todos los muertos? Y dicen todas las listas de los muertos, pero pregunta, ¿y cuándo tienen la lista de los que se sanan? Y de los que no se enferman, pues ni la ponen. ¿Por qué? Porque los noticieros están, ¿verdad?, gobernados por Satanás. Todos los noticieros están gobernados por Satanás, están sumamente obedientes a
la nueva, a esta nueva doctrina del gobierno que viene, y entonces ellos están sumamente obedientes al nuevo gobierno mundial que viene, y que ellos, ¿sabes cómo pueden someterlos? En miedo, en temor. Y en temor van a caminar derechito, 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 derechito. Hablando del temor, el temor del hombre pondrá lazo. Hoy en día, a través del Facebook o del WhatsApp o algún mensaje, me mandan un mensaje y otro sobre la situación que estamos viviendo de la pandemia, y de que tal vez podemos entrar en una recesión económica, y en vez de que te manden un texto bíblico que te anime, que te levante, te mandan una y otra. De la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y yo así, ¿verdad? He tenido, ¿verdad? En el WhatsApp, híjole, pero hermanos, ya no me manden. Mándame versículos bíblicos. Si me amas, edifícame. Edifícame. Ya las malas noticias están por todas partes. Por todas partes. ¿Verdad? Por todas partes. Y ahí tenemos que estar levantando a los caídos, y verdad, y les echamos el hombro, y verdad, y no podemos hacer mucho, no podemos ayudar mucho porque estamos retirados. Y nosotros somos como los tizoncitos del anafre o del carbón, ¿verdad? Cuando está juntos ardemos, separados, ¿verdad? Nada somos, nada. Y allá otros tizoncitos que llegaron a estar calientes, ahorita están apagados. Entonces, ¿cómo tienes que volver? Pues esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Ok. Dice aquí, mas el que confía en Jehová será exaltado. O sea, ¿cómo el que confía en Jehová, o sea, será exaltado? O sea, ¿cuánto nosotros caminamos en el caminar? En el caminar se ve el que está bien puesto en las manos del Señor. El que está bien puesto en las manos del Señor. Oye, ayer, y no digo que sea malo, ayer fui al centro comercial, al Chedraui, y vi personas que llevaban guantes de plástico, ¿verdad? Y llevaban tapabocas, y llevaban gogles, y llevaban careta. Sí, impresionante. O sea, que verdad, bueno, llegué y todavía lo seguí observando, y en el carro, ¿verdad? No digo que no estén mal las medidas de seguridad que tú tengas, pero no las extremes, que te van a quitar la paz. No seas extremo. Los extremos con Dios no son malos. ¿Y qué no tienes fe? De que ¿verdad? Saludes a una persona y fíjate, ahora ese miedo que nos ha infundido las noticias, y que todos somos enemigos. O sea, ¿cómo? Que cuando dice la Biblia que no nos saludemos con ósculo santo, y ósculo santo significa abrazo, o sea, esa palabra ya está ahora reprimida. No, sino esto es, sí está matando el coronavirus. No soy un mediocre que quiero desvirtuar esto. Sí está actuando el coronavirus, pero bueno, si tú tienes gripa, si tú presentas síntomas, bueno, reclúyete en tu casa. Y si eres viejito y también tienes estas aflicciones de salud, también, pero nosotros, pues nos han infundido que el terror,
que todos somos enemigos, que mi hermano es mi enemigo y yo puedo ser el enemigo de él. O sea, hay tanta información que yo cada vez que ponen estas informaciones, de veras que me retuerzo en mis pensamientos. Digo, ¿cómo es posible tanta? Y no lo entiendo del mundo, pero no lo entiendo de los cristianos. No lo entiendo de los cristianos. No me cabe en la cabeza cómo pueda participar. Y dijo Jesús, no somos del mundo. O sea, no participes con los temores del mundo. Esta pandemia no califica como pandemia. Esta es una gripa. Sí mata, pero es una gripa. Es una gripa y con tal, ¿verdad? Así tienes ¿verdad? Pues, así tienes que entenderlo. Voy a hablar más de el domingo. Y dice Hebreos 11:6. Pero sin fe, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. O sea, tú tienes que tener en cuenta que tú te acercas a un Dios invisible y que tú le pides perdón a Él de todos tus pecados. Tú le tienes que pedir perdón a Él de todos tus pecados. Y es imposible si tú te acercas a un Dios y creas que no lo está. No, ¿verdad? Es imposible que tú te acercas a Dios y ¿será Dios que tú estás ahí? ¿Y será que no estás ahí? Si tú dudas, chupaste faros. Si tú dudas, Dios, cuando a Dios te acerques y ahí te acerques a Él, no dudes en que Él es galardonador y Él te da la recompensa del perdón cuando tú le pides perdón a Él, porque no pecamos contra nadie. O sea, en segundo lugar, nuestros semejantes, y primer lugar es Dios. Cuando Dios pecas, cuando cometes un pecado, porque todo lo que le llama pecado Dios es pecado para Él. O sea, no pecamos en contra de Él, y cuando nosotros pedimos perdón, entonces le ofendimos ¿a quién? A Él. Entonces nos le acercamos y le pedimos perdón a nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 2. Segunda de Corintios 2. Aquí, en Segunda de Corintios 2, aquí el apóstol Pablo, aquí es uno de los mejores pasajes de la Biblia de cómo un cristiano reacciona ante la agresión ante una agresión, y cómo perdonar al hermano, cómo debe de perdonar al hermano. Y entonces es esto importantísimo para que nosotros podamos ser perdonados por Dios. Porque si tú no perdonas a un hermano, ahí está el área de un pecado sin confesar. Cuando tú tienes y tú no te puedes, sientes de pedir perdón. Oye, ¿cómo? Dios, perdóname, y no siento el perdón. Y entonces no puedes sentir ese perdón si no te pones tú a cuentas con el hermano que ofendiste. No puedes sentir, y eso es algo que obstaculiza mucho en la reacción con Dios. Si tú, por ejemplo, o nosotros ofendemos a nuestra esposa, entonces cuando nosotros cometemos un pecado, ¿verdad? Extra y sin confesar, y yo tengo mi esposa, ¿verdad? Ahí, pues eres muy duro, eres un ogro, contestas mal, y si nosotros decimos, se nos salió una grosería, Señor, perdóname, y como que no hay esa respuesta, no hay esta respuesta. Entonces, ¿cómo es
que esta respuesta está aplacada, o sea, esa voz de Dios está adormecida, es porque nosotros tenemos una persona que tengamos que ir a pedir perdón. Y este pasaje es de los más elocuentes, en mi opinión, de esta situación que estoy comentando. Versículo 2 Corintios 2:5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Ajá. Ok. ¿Cómo reacciona un buen líder? Pablo, apóstol, no me la ha causado a mí, sino a todos. O sea, en una iglesia se contaminan. Si no ministra el pastor el perdón, no está caminando bien, deja de caminar bien. Si en tu casa, tú, ¿verdad? Tus hijos, tú como sacerdote, y ellos pelean, y se sienta uno, y bajen a comer, y no, si está fulano, y verdad, y baja sultano y mengano, y después no se ven las caras. O sea, nosotros somos unos malos sacerdotes, y en nuestro trabajo también, en nuestro negocio, los compañeros. Y cuando nosotros tengamos, a los que nosotros tengamos ascendencia, de ministrarles un perdón. Entonces, cuando los líderes, como el caso del apóstol Pablo, suaviza. O sea, no llegó Pablo y dice, mira, acuérdate de lo que te hizo, mira, es un sinvergüenza, traicionero, y cuánto te robó. No traer las cosas viejas a la memoria, y entonces, oye, tú estás dispuesto a, sí, que me devuelva, y entonces resarcir el daño, y entonces si le robó dinero y ya no lo tiene, bueno, acepta el agravio, y si no, di que te pague. Entonces, eso es lo que suaviza para que nosotros podamos tener esa ministración del perdón en nuestras vidas. Versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Pablo se refería aquí a la primera carta a los Corintios, donde Pablo expuso la inmoralidad del joven en 1 Corintios 5, del joven que andaba con la esposa de su padre, ¿verdad? Y se refería a ese, quizás sí, y los falsos maestros, quizás sí, o más bien sí, y los falsos apóstoles sí, y todo esto sí, y entonces ellos, ¿verdad? Dijeron, bueno, y entonces estos falsos maestros y este falso cristiano, y ¿verdad? Y entonces ellos estaban llenos de cosas que perdonar, y ¿verdad? Y entonces, pues, por ejemplo, dice, ¿verdad? Tú ya estás separada de tu esposo o separada de tu esposa, y entonces tú le dices, bueno, pues ese cuate me robaba el dinero, yo tenía que trabajar, y ¿verdad? Y los niños me quitó la custodia, y entonces tú estás pensando en eso, y tú te lo comes todas las mañanas y todas las tardes, todas las noches. Estás enfermo de el perdón. Tú no puedes seguir así. Pero entonces, si tú dices, estas personas se justifican. Y que así nada más perdonarlo, pues tú tienes que perdonarlo porque tienes que romper esa ligadura entre tú y él. Te lo llevas a dormir, te lo traes en el día, te lo llevas en el carro, te lo pones hasta en la sopa de letras aparece su nombre, ¿verdad? Y entonces te comes la sopa con amargura de una persona que no se acuerda ni de ti. Entonces tú tienes que perdonar a esa persona, ¿verdad? Y así el apóstol Pablo lo estaba diciendo. Versículo 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. O lo cual os ruego que confirméis. O sea, fíjate bien. Fíjate, es importantísimo que confirméis el amor con él. O sea, ¿cómo?
si tú tienes oportunidad, o si tú tienes oportunidad de ir con esa persona, si tú tienes oportunidad de ir con esa persona, ve y dile que tú lo amas, pero que no estás de acuerdo con lo que está haciendo. No para aliviar el pecado que esa persona hizo, sino porque, sino porque tú debes de ir a aliviar la carga que tú tienes, y entonces tú vas a ir a entregarla a ella, y esa persona va a tener dos opciones. Una, te va a rechazar. Dos, te va a reconocer. Pero sea cual sean las cosas, entonces tú vas a tener que ir y presentarle, y el amor de Dios que está en nosotros, tú vas a presentarle el amor. Y si te hieren la mejilla, pon la otra. Ahí es donde tienes que poner la otra mejilla. Y si no pones, ¿verdad? Y si, por ejemplo, el amor de Dios, no hay más muestra que el amor de Dios. Y cuando Él se puso en la cruz, hijo, golpéame. Hijo, un clavo más. Y nos decía a nosotros. Y ahí íbamos, escúpeme. Y dice a nosotros. O sea, como diciendo que tú te des cuenta, que nosotros nos demos cuenta que el amor de Dios fue el que puso a su Hijo en la cruz. ¿Cómo más nosotros no tenemos que ir a enseñar ese amor al mundo, a los que nos ofendieron? Y no que le digas, a ver, vengo aquí, ¿verdad? En obediencia. Y vengo aquí pues, porque voy a quedar bien con Dios. Pero tú eres un sinvergüenza y pues, vengo a pedirte perdón. No. Sino con la idea de restaurarlo. Impresionante. Esto es de alto nivel de cristiano. Sumamente alto nivel de cristiano. Y por eso debemos de estar en una angustia. Si tú tienes un perdón sin resolver, si estás en un perdón sin resolver, tienes un pecado sin resolver con Dios. Y debe de agregarse pecado, llama pecado. Pecado, llama pecado. Por el otro lado, Paz, si la persona, yo voy con la intención de ministrar el corazón de mi hermano, de mi esposa, de mi hijo, de mi papá, mi mamá, y yo sé que es una lucha en ese momento y no recibo el perdón. Yo creo que la otra vez nos enseñaba que también nosotros merecemos ese perdón. Sí, lo acabo de decir ahorita. O sea, no lo merece él. Bueno, pues porque no lo merece. Porque pues si fue el que te agredió o si fue el que nos agredió, pues no lo merece. Pero nosotros sí lo merecemos. Porque Cristo murió en la cruz. Entonces a nosotros nosotros no merecemos el pecado y la agresión de esa persona hacia mi vida, pero sí merecemos, Dios no se merece fíjate, o sea, cómo es este perdón, es un ciclo, o sea, un cíclico, ¿verdad? Y da vueltas. Entonces, el que no se merece es Dios. El que no se merece que nosotros estemos enemistados con Dios por causa del perdón de otro. Podemos tomarlo en cuenta como una liberación, ¿no? ¿Cortar? Sí. ¿Sí? Sí, el perdón es eso. El perdón es eso. Es una basura. Y ¿verdad? Y entonces dice aquí la Biblia que nosotros no debemos de guardar esos pecados viejos, porque si nosotros no guardamos esos pecados viejos, entonces Dios no nos puede perdonar a nosotros. O sea, si nosotros no perdonamos, se nos toma como pecado. Y esa es una angustia. Y nosotros somos re buenos para disfrazar ese perdón. No, y no me hables.
estoy sanando mi corazón. Oye, si tú estás sanando, o sea, no has perdonado. No has perdonado, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Ya sanaste o no sanaste? ¿O estás en el proceso? A ver, hermanito, ¿cómo estás en el proceso? Primera de Gerardo 1:1, ¿cómo? No. O de Félix, a ver, no, ¿cómo? O sea, no. ¿Se perdona o no se perdona? ¿Se perdona o no se? Es una decisión, es un mandamiento. Es un mandamiento que tenemos que obedecer. Y si nosotros, probablemente nosotros, y cuando nosotros, ¿quiénes son los que más nos ofenden? ¿Los que amamos? No, porque los que no conoces y te vas por allá y te mientan el 10 de mayo y tú dices, ¿quién es aquel? Y ni se te llega la tarde y ni se te acordaste. Pero no te diga el 10 de mayo una persona que tú amas o te haga un desprecio. Oye, ¿me regalas esta pluma? No. ¡Wow! O sea, ¿cómo? Me negó una pluma. No, hombre, ¿verdad? Y entonces eso es alguien que nosotros no podemos soportar. ¿Y cuáles son esas heridas que causan una herida más grande? Es las personas que amamos. Versículo siguiente. Porque también para esto fuimos, escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. En todo. O sea, ¿cómo? O sea, esto, este grado máximo de un cristiano. Esto es un grado máximo de un cristiano. Porque, mira, hay quienes son buenos para perdonar. Inmediatamente perdonan. No, pues yo no guardo. Mira, y aquel. Pero tú, ¿cómo ofendes a los demás? Tú, ¿cómo ofendes? Y eres un cuchillito de palo. De veras, qué bárbaro. Pero tú presumes de que no guardas en tu corazón. Pues, ¿y quién te ofende con ese carácter? ¿Quién te puede ofender y quién se puede acercar contigo con ese carácter? ¿No? Entonces, dice aquí en 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Ajá. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habiendo purificado las almas. ¿Cómo se purifica? Uno, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Entonces, cuando más está el perdón arriba y cuando más el perdón está abajo. Oye, mi hermano, te ofendí. Oye, ¿verdad? Y empezaste a perdonar. Esto es un hábito, ¿verdad? Y que nosotros debemos ejercer. Nosotros el hábito de pedir perdón. Bueno, yo procuro mucho este hábito con mis hermanos, ¿no? Y algunos son testigos de que les pido perdón, pero, ¿verdad? Porque a veces así uno llega y atravesado y llega tarde y va y viene y todo, ¿verdad? Entonces uno pisa callos, ¿verdad? Y no te puedes detener. Entonces, ¿verdad? Confesar nuestros pecados, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal, no fingido. O sea, ¿qué está de por medio? El amor fraternal. Y digas, ¿verdad? Oye, hermano, ¿sabes qué? Vengo a ponerme las cuentas contigo. ¿A poco sí? Sí. Y no que estabas muy uyuyuy y que tú no eras el santo de los santos y no pecabas. Sí, hermano. Y vas con una actitud humilde. A ver, tenemos una pregunta ahí. Sí, pregunta que si se puede pedir perdón 2 veces, si en la primera no lo perdonó, ¿puede volver a ir otra vez a volver a pedir perdón? A ver. No, bueno, tengo varios contextos ahí. No es, bueno, si estamos hablando a ver,
Si yo voy con mi hermano Félix, y la primera vez no me perdonó, yo en ese momento recuperé mi perdón con Dios. Yo recuperé mi comunión con el Señor, ¿verdad? Señor, tú ya sabes que yo me puse a cuentas con el Félix, ya, ¿verdad? Pero él no quiso, y tú eres testigo de que él no quiso, ¿verdad? Esa es una posición. Entonces, yo ya vuelvo a ser feliz y amén, gloria a Dios, aleluya, y verdad. Pero si yo no acepté el perdón de Dios, porque yo entiendo mal, o a lo mejor esa persona está entendiendo mal que si la persona que tú quieras, esta persona no me perdonó a mí, entonces yo tenga que venir a seguir sufriendo. Por ejemplo, el daño que le haya hecho. Si le robé su carro, si todo lo ¿verdad? Que nosotros no debemos de pensar en eso, pero si tú cometiste ese daño, si traicionaste a tu esposa y embarazaste al amante, y si tenías otra familia, y le pediste perdón a tu esposa, y si ella no te aceptó el perdón, tú eres libre. Pero deja ese amante, deja esa familia. Tu familia es tu esposa. Entonces, en ese caso, si tu esposa no aceptó tu perdón, es algo que no tiene que ver nada con nuestra vida espiritual. Si Dios dice que nos lavó, nos lava en serio, sino para que nosotros tengamos el gozo y la comunión con Dios. Entonces llega aquella esposa a reclamarle: tú, sinvergüenza, ¿qué estás queriendo? Y yo con el dolor de la traición. Y tú, pues, no puedes reírte. No puedes reírte, ¿verdad? Pero tú te sabes perdonado por Dios. Sí, esposita. Y pues yo te maldigo, ¿verdad? Y vete mucho a Chinconcuá, y ¿verdad? Y entonces, no. Entonces, mi perdón no está relacionado con la aceptación del error que yo cometí, sino que yo estoy en obediencia a pedir perdón por Dios. Pero yo no le voy a decir eso. Yo vengo a pedirte perdón, Dios, hermanito Félix, por una obediencia a Dios. Y si es posible que restaure yo la vida de Félix, hazlo. Si es posible que tú restaures la vida de tu esposa, hazlo. Pero no eres Dios. No eres Dios. Y ahí muchos hermanos patinan en lodo, ¿verdad? Y se quedan ahí enfrascados. No, pues ya le fui a pedir perdón y ya no quiso recibírmelo. Momento. No es que tú ya cumpliste con el mandamiento de ir a perdonar los que te ofenden. ¿Sí? Por el otro lado, como pregunta, ¿qué pasaría si yo pido perdón a alguien? Con todo mi corazón le pido perdón, pero por ahí empiezo a bandear de regreso reincido a lo mismo. Sí. Vuelvo a hacer algo otra vez. Bueno, pues 70 veces será perdonado el justo. 70 veces 7. 70 veces 7. Pues yo no entiendo si una persona, una esposa puede aguantar una traición. Y sí hay esposas que tienen que aguantar una traición. Y la segunda traición, pues tendrás que arrepentirte otra vez. Y quizá no pueda aguantar una segunda. ¿O tú cuántas traiciones puedes aguantar? ¿Verdad? ¿Verdad?
¿Sí? Entonces, 70 veces 7, 70 veces 7 será perdonado el justo. 70 veces 7. O sea, ¿cuándo? Siempre y cuando lo hagas de corazón. Y como dice la palabra, que lo que Dios perdona, pues nadie lo juzga. Nadie. Nadie, no hay nadie que Nadie. Mira dónde Nadie. está, que te señalaba. No, no, tú vas en cumplimiento. Yo voy a quedar claro esta situación. Nosotros vamos en cumplimiento con Dios. Yo no sé si mi hermanito Félix me acepte el perdón o no, pero yo voy a ofrecérselo. Perdóname. Y también este es otro caso, que yo no sé si él me ofendió a mí o yo o él me ofendió. Pero el maduro, el sabio, ¿verdad? El crecido, el hermano fortalecido, tiene que cargar al débil. Entonces, yo no sé si él me ofendió a mí o si yo lo ofendí, pero en todo caso, el espiritual va a cargar al débil, ¿sí? A ver. En la madurez espiritual que tienes en tu vida, de tu comunión con Dios, es la que te redarguye para que no importa si él me ofendió o yo fui, yo me aseguro de ir a cumplir el mandato como hijo, a pedir perdón. Sí. Y entonces ahí nosotros somos perdonados. Entonces no hemos entendido el perdón. Esta persona no ha entendido el perdón. No ha entendido, es un ciclo de que si Señor, y si hubieras matado a una persona, a ver, yo, ¿verdad? Pongo este ejemplo, y si hubieras matado a una persona y le vas y le pides perdón a sus padres y no te recibe el perdón, y entonces pues, tienes que dejarlo al otro año. Y vas al otro año y le pides perdón y sácate de aquí sin vergüenza y saca la pistola y corres por tu vida. Entonces ahí, ¿quién es el que no depende de esas personas? O si ya se murió. Chale, ¿a quién le pides perdón? A Dios. A Dios le pides perdón. A ver, Félix. Sí, está bien eso, bien claro. Me quedó claro de que a Dios es que se le pide perdón. Antes que nada, uno va con el corazón afable. Y pues, como dice el hermano también, Carlos, que conforme vayas creciendo en la palabra, el mismo Espíritu Santo te va dando esa luz, ese discernimiento y esa pues convicción de ir con el hermano y pedir perdón. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Digo, pedir perdón y lo que salga, no importa, Dios me perdonó antes, digo, pero voy y me pongo a cuentas con esa persona. ¿Y si le ves cínico el que viene a ti? A ver, si por ejemplo él te robó y tú lo viste y te está negando, hermanito, perdóname. Y lo ves que trae el reloj, tu reloj. No, es otro. Es otro. No es el tuyo, es otro parecido. A ver, en este caso, ¿qué es? Te perdono, hermano. Te perdono. Y sufres el agravio. Sí. Sufres el agravio. Sufres el agravio. Sí, cuando O de, buscas a Dios, primeramente viene lo mira, si en este caso de que del reloj o de la esposa no sabes, si ella no te perdona, Dios te va a dar otra mejor. Si tú le perdonaste el reloj al hermano, Dios te va a dar otro mejor. Porque Dios sabía que te habían de robar el reloj. Nada más que quería probar tu corazón. ¿Sí o no? O sea, la prueba no era para el que lo robó, sino para el que lo tiene. así es. Ahora, desde esta misma manera, es muy difícil, pero voy a meterme en esta hondura, muy difícil, ¿verdad? Creer que tú también ibas a cometer pecado e ibas a traicionar a tu esposa. Y cuando, ¿verdad? No me distraigan. Y cuando tú ibas a pedir perdón a tu esposa, ella no iba a receptar el perdón y Dios sabía que no iba a recibir el perdón y entonces Dios te iba a dar otra esposa o esposo.
Ok, sale pues, versículo 10, 2 Corintios 2, 10. ¿Hay alguna otra pregunta? Segunda Corintios 2, 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. No. Segunda de Corintios 2, 10. Y al que a vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno ha perdonado por vosotros lo que he hecho en presencia de Cristo. En presencia. Aquí la clave es que si como líder estaba hablando, en presencia de Cristo lo he hecho. Dice aquí, corramos nuestra vista a la segunda, aquí en el capítulo 4, 2, ¿sí? 4, 2, ahí. Ajá. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ay, mi conciencia está limpia, Señor, porque estamos confesados nuestros pecados, ¿verdad? Y versículo 3, también ahí mismo. Ajá. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, si los que está encubierto, si a los que se pierden está encubierto. O sea, el evangelio pierde valor. O sea, es nada ante las personas que no han recibido el perdón. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Uy, ahí está, otra vez, comencé con cegar los ojos del entendimiento. O sea, cuando no pedimos perdón y somos enseñados y no te perdono, y ¿por qué no? Porque no quiero, porque así se me hincha la gana y entonces Dios les ciega el entendimiento. Dios les ciega el entendimiento para que ellos no resplandezca la luz. Versículo 11, regresamos al texto, segunda 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja alguna, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y pensamos en esto, ¿qué son las maquinaciones? ¿Qué son las maquinaciones? O sea, ¿verdad? Algo que pensamientos, ¿verdad? Algo que maquina, pero que es imposible entender para nosotros. Es imposible. O sea, lo que está maquinando Dios es imposible que nosotros tengamos cuidado de ello. Pero nosotros no nos vemos. No vemos sus maquinaciones, pero Dios sí las ve. Entonces, cuando yo voy tomado de la mano del Señor, pues Él me libra. Él me libra. Hijo, allá adelante hay un hoyo. Ah, sí, para acá, ¿verdad? Y luego acá. Y luego, oye, allá hay una culebra. Dale la vuelta para allá. Ah, muy bien. O sea, esa es la manera de librar de las maquinaciones. Y sus maquinaciones, nos producen separación de Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son las maquinaciones de Dios, de Satanás? Es que nosotros pequemos. Y cuando nosotros pecamos, nos produce una separación de Dios. Nos arrastramos a otros. Arrastramos a nuestras familias, a nuestros allegados y y empieza la división y empieza las calumnias y empieza todo, ¿verdad? Y empieza todo esto una maquinación de Satanás. O sea, es como un especie de dominó. Caían especie de dominó. O sea, tac, 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 ¿verdad? Hasta que alguien la pare, ¿verdad? ¿Y dónde quedó? Y ¿verdad? Y todas las familias caídas, y eso son las maquinaciones. O sea, cuando está en tristeza las personas,
cuando no se habla, cuando empieza a ese grado que nosotros que nosotros no debemos de estar. Hechos 2:36. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí está predicando Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que ustedes mataron a Jesucristo. O sea, ahí había quizá algunos que no habían participado. Había algunos que habían participado y otros que no. Entonces, los que no, caray, Pedro se equivocó. Yo no estuve ahí. Pero nosotros sí participamos. Porque Jesús murió por los pecadores. Entonces, eso nos hizo participantes. Dice el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ajá. Dice, esta palabra compungieron es la palabra catanuseo, con cada kilo, catanuseo. Y significa compungir es atravesar, sentir punzadas, sentir un golpe, el golpe traidor. Y verdad, y cuando nosotros sentimos, caray, ¿y qué hacemos? Este es el mismo sentimiento que sintió Pedro cuando cayó del caballo. Este es el mismo sentimiento que sintió Leví cuando Jesús le dijo, aquí estoy. Y este es el mismo pensamiento que tenemos nosotros cuando, por la predicación de la palabra, Y dice el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, Pedro dijo, tíos, o sea, esta palabra es metanoia, y metanoia quiere decir dejar el hábito asqueroso que tú tienes, el hábito cochino, el hábito que ofende a Dios, y la pornografía y la masturbación. O sea, yo hermanos, quiero tener algo preparado, pero, o sea, el pecado que más ofende a Dios es la pornografía. O sea, yo he reflexionado por qué odia tanto Dios la pornografía, por la cantidad de demonios que se acercan a una persona que está viendo pornografía. Mira, el que ve pornografía, ve codicia, comete adulterio. Bueno, si es casado, y si es soltero, fornicación, adulterio espiritual, y ese adulterio espiritual es culto al sexo, traiciona a Dios, es lujurioso o depravado. Si ves lesbianismos, homosexualismo, bestialismo, incesto, prostitución, violación, desperdicias tu dinero comprando esos paquetes, o desperdicias tu tiempo, ¿verdad? Autocomplacencia, recordar el pasado de lo que hiciste con el amante anterior y participar en bullerismo. Son 20 o 25 pecados, ¿verdad? Y no, ni la brujería, ¿verdad? Que ofende tanto a Dios, ni la brujería. Todo esto está, ¿verdad? Atado a nuestras mentes, y es, ¿verdad? Es un pecado que es difícil de dejar, pero no es imposible. O sea, una persona que se acerca a la pornografía tiene que arrepentirse de toda esta lista que yo estoy diciendo.
sea, es tremendamente peligroso por la cantidad de demonios traídos en ese momento. Sí. Sí, ningún pecado. Yo dije, bueno, ¿por qué le molesta tanto a Dios esto? Y no le molesta a Dios esto. Nos molesta a nosotros. ¿Verdad? Dice, el que comete adulterio contra tu propio cuerpo peca. O sea, ¿cómo? Pues es el pecado en nosotros. Y los resultados que va a dejar esto. Entonces, Pedro les dijo, arrepentíos, metanoia, olvídense del pasado, vuélvanse atrás y vuélvanse en pos de mí y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Los que ya hemos sido bautizados, o sea, aquí en este Hechos no había empezaban a hacer la iglesia y era el bautismo del Espíritu Santo para arrepentimiento de pecados, y ahí estaban haciendo la iglesia. Y pues tú ya has sido bautizado. ¿Cuándo? Cuando recibiste a tu Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, y ahora pues nada más tienes que arrepentirte y tienes que confesar nuestros pecados, y así te agarres tu lista y confiesa tus pecados, tus pecadotes, ¿verdad? Cochinos, platícaselos a Dios. Platícalos a Dios. Señor, me gusta este pecado, me gusta, pero yo te lo entrego, es mi voluntad, te lo entrego a ti y no voy a participar más de él en el nombre de Cristo Jesús. Y en cambio, tú dame, Señor, un espíritu de remordimiento, ¿verdad? De reconocimiento, ¿verdad? Para que nosotros entendamos que nosotros debemos de vivir una vida en santidad. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? No, oremos. Padre hermoso, bendito Dios, te suplicamos que si nosotros tenemos algún pecado, si tú, a ese hermano que preguntó, hermanito, si me estás escuchando, si tú estás ahí en ese pecado de no entender el perdón, bástate con que Dios te perdonó. Basta, tú has de ir a recuperar a tu esposa. Si tú la recuperas, es tuya. Y si no, nunca lo fue. Si ella acepta vivir en paz contigo, 1 de Corintios capítulo 7, vives con ella. Y si no acepta vivir con ella, no vivas con ella. Señor, danos entendimiento para comprender cuál es el perdón, Señor, y ministrar el perdón a nuestras personas, a nuestros hijos, a nuestros allegados, a nuestras esposas, y podamos, Señor, vivir en paz como tú mandas. Señor, y si alguna cosa hemos pecado, Padre mío, te suplicamos que tú nos perdones, pero si también si tú nos has redarguido, Señor, si tú nos has redarguido de que nosotros ofendimos a alguien, Señor, por favor, danos el tiempo, agarra el teléfono, hermano, al finalizar el estudio, y tú vas a ir con esa persona y vas a pedirle perdón. No es, vas a ir con el hecho de restaurar su corazón, pero si no se restaura en obediencia, es que vas a pedirle perdón. Dios, te suplicamos, Padre Santo, que redargullas a los que hemos de ir a pedir perdón y a los que no hemos de ir a pedir perdón, Señor, sino que tenemos una vida en paz contigo, y que tu Espíritu Santo nos visite en esta tarde. Padre hermoso, bendito Dios, para tu preciosa gloria y honra. Amén y amén. Amén.